Buenos días, bienvenidos a nombre del doctor Manuel Ramos Medina, director del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. En esta ocasión tenemos el honor de presentar y el gusto a Belén Oviedo Gámez, directora del Archivo Histórico y Museo de Minería AC, presidente de TICCIH México, The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, Sección México, miembro del Consejo Directivo Internacional y miembro de ICOMOS, International Committee of Monuments and Sites de UNESCO, así como a Marco Antonio Hernández Vadillo, subdirector de Museos y Exposiciones del Archivo Histórico y Museo de Minería AC, vocal también del mencionado TICCIH, es museógrafo y fotógrafo que ha publicado su trabajo fotográfico y ha expuesto en México y países como Alemania, Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, Chile, Cuba, Argentina y los Estados Unidos. Ambos han coordinado el trabajo de rescate, restauración, reutilización y difusión del patrimonio industrial, que consta de archivos, máquinas, herramientas, equipo y edificios del antiguo distrito minero de Pachuca y Real del Monte, dando origen a una asociación civil que cuenta con 4 museos y un archivo histórico que está conmemorando 25 años de vida. Ahora van a exponer algo sobre ello. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto poder compartir un poco del trabajo que estamos haciendo y bueno, también agradecer al doctor Manuel Ramos el haber aceptado la propuesta de la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privados para hacer esta serie de conferencias en relación a lo que contienen los archivos privados en México. Vamos a dividir nuestra participación en 2 segmentos, se puede decir. En el primero, yo hablaré un poco sobre lo que es el archivo histórico y todo este rico patrimonio que se ha ido rescatando gracias a la existencia de los documentos. Vamos a ver cómo esta parte también del rescate de los archivos puede tener un fin muy práctico y que además se convierte en un apoyo fundamental para desarrollar o incentivar también la economía en algunas poblaciones industriales. Bueno, ustedes ya han tenido tiempo de leer el nombre del archivo de donde venimos, que es aquí abajo. Sí. Primero rápidamente los ubicamos, todos conocemos, bueno, dónde está Pachuca, ¿no? Pero antiguamente el distrito minero de Pachuca, Real del Monte, abarcaba otros municipios, que es Mineral del Chico, Mineral de la Reforma, Huasca y Epazoyucan. Y también un municipio que no lo puse, estoy viendo que omití ponerlo aquí en esta relación, que es Omitlán. Les cuento rápidamente un poquitito de historia para que entendamos por qué es tan importante el archivo que tenemos. La minería en esta zona se empieza a trabajar desde la época colonial, desde 1556, están los primeros denuncios mineros y entonces empieza a trabajarse en Pachuca, después se va extendiendo a Real del Monte. De hecho, la primera mitad del siglo XIX, del siglo XIX, la explotación minera más importante se va a dar en Real del Monte. Real del Monte era como el centro productor importante y Pachuca el centro administrativo. Y se forma, bueno, toda la parte de la época colonial, la minería básicamente está en manos de una familia. Bueno, va cambiando a lo largo de los años, pero es una sola familia, que es la familia Romero de Terreros, el conde de Regla. A lo mejor algunos lo ubican más a Pedro Romero de Terreros como el fundador del Monte de Piedad, que en realidad de lo que hizo fue cumplir con un convenio que había firmado con el primer dueño de las minas, que era Alejandro Bustamante y Bustillo, y que murió un poco antes, ¿no? Entonces, bueno, toda la época de la colonia está en manos de ellos
Y cuando viene el movimiento por la independencia del país, el tercer conde de Regla está más interesado en el movimiento independentista que en la explotación de las minas. Entonces, incluso él llega a ser uno de los firmantes del Acta de Independencia en la ciudad de Córdoba, y en la primera regencia del país ya como independiente hay varios mineros. Estos mineros se van a encargar de crear las condiciones para que se abra el país a la entrada de capital extranjero. Es así que se forma entonces en Inglaterra, bueno, se forman varias compañías mineras para venir a trabajar en México, pero una de ellas que se crea en Liverpool viene, bueno, en Londres, pero sale en parte de Liverpool para trabajar las minas de Real del Monte y Pachuca. Es un grupo de empresarios ingleses que hacen toda una travesía, o sea, no me voy a tardar mucho porque si no, pero algún día los invito a que vayan a los museos para que vean esta parte que es muy interesante. Atraviesan todo el Atlántico con maquinaria, con trabajadores para llegar a Real del Monte y empezar a hacer la explotación de las minas. Ellos están ahí durante 25 años como propietarios y después van a vender las minas a un grupo de empresarios mexicanos, entre los que están, bueno, la familia Escandón y Beistegui, ¿no?, que seguramente también en la ciudad los ubican bastante bien. Bueno, incluso creo que aquí muy cerca están precisamente las calles, ¿no?, que llevan el nombre de Concepción Beistegui y el de Escandón. Ellos van a aprovechar toda la infraestructura dejada por los ingleses y se convierten en el segundo productor nacional de plata. Siguen trabajando, brincan el siglo XIX, logran brincar la gran depreciación de la minería de la plata. En 1905 nuestro país sustituye el patrón plata por el patrón oro, también por las presiones internacionales que había y por intereses políticos e industriales. Entonces los empresarios mexicanos deciden que ya no pueden seguir trabajando. En los documentos de archivo hay cartas muy interesantes de los propietarios donde dicen ya no podemos invertir, ya vendamos. Y venden la empresa minera a un consorcio estadounidense que va a tener propiedades desde Alaska hasta Chile. Real del Monte y Pachuca no era su empresa más importante y sin embargo en los años 30 se convierte en el primer productor mundial de plata. Entonces imagínense ustedes la capacidad de este consorcio estadounidense que había. Va a haber toda un cambio administrativo, un cambio también tecnológico y entonces repunta la minería en la zona. Ellos están hasta 1947, o sea, toda la primera mitad del siglo XX va a estar nuevamente en manos de empresarios extranjeros, como fue la primera mitad del siglo XIX. En la primera mitad del XIX fueron ingleses y en la primera mitad del XX son estadounidenses. La segunda mitad del XIX tenemos empresarios mexicanos y aquí la segunda mitad del XX, ¿quién va a tomar la compañía minera? Los estadounidenses dicen que ya no hay reservas de mineral y que van a cerrar la empresa porque no pueden continuar. El gobierno mexicano decide que no se puede hacer eso porque la única actividad productiva importante que hay y que mantiene no solo a Pachuca, sino una buena parte de la región es la minería. Entonces el gobierno federal adquiere la Compañía Real del Monte y Pachuca, se convierte en la primera paraestatal minera, años antes de la nacionalización de la minería que se ubica entre el 61 y 62. Y entonces nuevamente regresa a manos de empresarios mexicanos y se sigue trabajando. Bueno, un poco es así como llegamos hasta el siglo XX, Y toda esta historia que yo les he contado fue creando una serie de documentos. Cuando el conde de Regla vende su empresa a los ingleses, les entrega parte de la documentación que ellos habían conservado. Y ahí empieza a generarse el archivo. Realmente el archivo no se crea a partir de 1987, sino se crea primero desde 1824 de manera oficial con la creación de la empresa minera, pero se va a enriquecer con toda la documentación que se le entrega desde la época virreinal. Hemos nosotros detectado en los mismos documentos del archivo que a lo largo de estos años había un responsable de los archivos.
Eso es un caso muy interesante. Gente que se dedica a historia de empresas en México incluso ha hecho notar que es también como una particularidad muy específica de esta compañía minera, muy singular, el que hubiera siempre un responsable en los archivos. No les puedo decir que durante casi los 400 años ha habido un responsable, pero sí en diferentes épocas lo hemos visto y además se nota en la organización de los mismos archivos que tenemos. Para 1912 más o menos, 11, se decidió, la compañía minera tenía unas oficinas en Pachuca, en la Ciudad de México. Decidieron que todo se tenía que ir a la ciudad de Pachuca, incluyendo los archivos. Se contrató un carro del ferrocarril expreso para que únicamente fueran papeles de la junta directiva y los documentos importantes que se tienen aquí. Y algo que también nos hace ver a nosotros esta importancia y la conciencia que había de los documentos es que en lo que son las oficinas generales de la compañía, que eran las antiguas cajas reales, hay una bóveda muy grande que por todos lados tiene acero. A mí se me dijo cuando llegué a la empresa hace 25 años que era para guardar las platas de barra y oro, y yo se lo creí porque tiene lógica. Bueno, recientemente encontramos un documento donde el director de la empresa dio la orden de que esa bóveda se creara específicamente para recibir los documentos importantes que llegaban de la Ciudad de México. Entonces, gracias a eso, y como ustedes están viendo aquí, es que ahora podemos tener un archivo de casi 3 kilómetros lineales de documentación, con información desde 1626, aquí yo menciono, bueno, le falta un cero, hasta el año 2000. ¿Por qué? Como archivo histórico nosotros manejamos hasta 1975, pero tenemos un convenio con la empresa minera y cada año nos van entregando su archivo, sobre pretexto de que nosotros los apoyamos a conservar su archivo de concentración en muy buen estado. Pero es para nosotros muy importante seguir recibiendo los archivos porque paulatinamente se van integrando al archivo histórico y como ustedes están viendo ha habido una historia muy semejante a finales del 19 que la que pasó a finales del 20 y bueno, es seguir enriqueciendo estos archivos. Es más trabajo para nosotros, pero es asegurar la conservación de la memoria histórica en el lugar. Ahora, nuestro documento más antiguo es desde 1728. ¿Por qué tenemos desde 1616? Sabemos que para los investigadores es muy difícil a veces tener presupuesto para ir a consultar al Archivo General de Indias en Sevilla. O en la Ciudad de México, los descendientes del conde de Regla conservan sus archivos, los archivos de los primeros condes de Regla. En 1991 nos autorizaron microfilmarlos. Entonces, es así que por eso nuestra cronología va hasta 1616. Entonces tenemos realmente un archivo muy completo que va, siempre me tardo mucho en la introducción, perdón. Bueno, nada más rápidamente, es un archivo muy completo, ahorita les comento algunos de los temas que ustedes van a poder ver. Y bueno, yo mencioné que este rescate se inició, no lo mencioné, pero ustedes lo leyeron, en 1987. Con un grupo de personas que se hizo un proyecto, la empresa minera por primera vez como empresa paraestatal obtuvo ganancias en ese año. En 1987 estaba festejando sus 40 años, entonces el director de la empresa decidió hacer un programa cultural muy ambicioso que el único que cuajó, y para fortuna nuestra, fue la creación formal del archivo histórico de la Compañía Real del Monte y Pachuca. Entonces, empezamos a localizar el archivo que para entonces estaba diseminado en varios lugares, porque si bien yo he señalado que hubo un interés de la empresa minera por conservarlo, también es cierto que durante la empresa paraestatal se perdió un poquito este interés por los archivos. Entonces muchos de ellos que estaban concentrados en una antigua hacienda, que era la de la Unión, y se decidió convertirla en la sede de la escuela americana, los archivos se estorbaban. Entonces literalmente fueron y los botaron así a unos talleres, la mayor parte de los archivos. Otra parte, que eran los libros, sobre todo libros contables,
forrados en piel con canto de metal preciosos. Esos se destinaron a un sitio especial donde las visitas de la dirección podían ir a conocer el archivo histórico. Hubo varios investigadores que hicieron trabajos, se enteraron de la existencia de los archivos. Uno de ellos fue el de Robert Randall, que es sobre una empresa británica en México y es uno de los grandes clásicos, bueno, es uno de los clásicos de la historiografía minera regional. Después, otros investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia también hicieron trabajos. Ellos hicieron una primera guía de lo que es el Fondo Siglo XIX y se quedó ahí. Entonces ya en el 87 se hizo el proyecto para concentrar en un solo sitio todos los archivos. Y bueno, se concentraron en el edificio que ustedes tienen en la pantalla, que era las antiguas oficinas de una compañía minera, la compañía minera de San Rafael y Anexas, cuya historia también es bastante interesante y no me voy a detener ahorita en ella. Y continuábamos siendo nosotros parte de la empresa paraestatal. Se viene la privatización de las empresas paraestatales, el miedo de qué va a pasar con los archivos, se van fuera del país, no se van. Finalmente se logró que los nuevos propietarios de la empresa paraestatal, bueno, de la empresa más bien que dejó de ser paraestatal, se convirtió en empresa privada, reconocieran que era un patrimonio, aceptaran que lo iban a cuidar, a proteger y que no se movía de la ciudad de Pachuca, y en 1995 se creó una asociación civil. La empresa minera entregó en donación todos los archivos y para ese momento ya estaba un primer museo y todo lo que integraba al museo. Ahorita vamos a ver, y entonces así nos constituimos como una asociación civil, uno de los primeros archivos privados y de industria sobre todo, que tiene una figura jurídica propia, y a partir de ese año todo el trabajo lo hacemos con donativos y becas. Bueno, aquí estamos viendo un poco la parte de organización y clasificación del archivo. Yo les comentaba que nos encontramos con grandes montañas de papel, literalmente, algunas estaban en cajas, otras en el momento de cambiarlo, las cajas se abrieron. Entonces, bueno, los papeles estaban por diferentes lugares y lo primero que hicimos fue dividirlo por grandes fondos documentales. Ustedes ven aquí los fondos documentales que tenemos. El colonial, bueno, tiene que ver con la administración de la época colonial. En el siglo XIX unimos las dos administraciones, la inglesa y la mexicana, porque básicamente continuaron con el mismo esquema administrativo, entonces no había necesidad de separarlo. Para siglo XX sí separamos los dos fondos, que fue el norteamericano y el paraestatal, que ya les conté un poquito la historia, y el de compañías filiales y subsidiarias, que es… A partir de la mitad del siglo XIX surgen varias empresas en toda la región de la pequeña y mediana minería, que a lo largo de los años, sobre todo por el sistema de avío, de préstamos, la gran empresa minera regional las empezó a acaparar, pasaron a propiedad de ella y por fortuna junto con las propiedades pasaron los archivos, que se habían quedado en las oficinas de estas empresas, y es así como se va a enriquecer este fondo documental. Además de los fondos propiamente escritos, tenemos un fondo gráfico, que bueno, ahí va a hablar un poquito más Marco, cuando veamos toda esta parte de las imágenes, donde hay planos, fotografías, carteles, y nada más como comentario general, tenemos un 80% de avanzada la clasificación, todo el archivo tiene un inventario, no está totalmente completa la clasificación, y hemos empezado ya ahora la catalogación también como una manera de incentivar la investigación en los acervos históricos. ¿Por qué va tan lento el trabajo? Bueno, quienes estamos en archivos sabemos que de por sí es lento el trabajo, pero también por el número de personal que nos dedicamos a esto, y bueno, se los comentaré al final. Además del archivo, nosotros nos hemos enriquecido con una biblioteca y una hemeroteca. La base de ambas fueron los libros que se conservaban en la empresa minera y que muchos aún tienen la firma de los ingenieros. En el caso, por ejemplo, de la hemeroteca, tenemos una de las colecciones más completas de revistas especializadas en minería y en geología, que se encuentran en este lugar y que están abiertas al público, y bueno, a lo largo de los años lo hemos ido enriqueciendo con donaciones y también con adquisiciones de estas publicaciones.
Bueno, dentro del trabajo también tenemos una propia línea editorial. Nosotros intentamos hacer, bueno, no intentamos, hacemos los catálogos, hacemos la investigación en el caso de publicaciones de difusión, diseñamos, imprimimos y bueno, y sacamos estas publicaciones, y es una manera también de ir, por un lado, dando a conocer el contenido de los acervos y buscar incentivar la investigación en ellos mismos. No nos sirve de nada tener un archivo tan rico, tan grande, con tanta información, si no realmente da un servicio, ¿no?, para conocer nuestra propia historia. Y bueno, este 8 de junio, quien guste acompañarnos en Pachuca, haremos la presentación de 6 de los catálogos del archivo. En cada uno de estos catálogos hay una pequeña ficha donde hay un resumen de cada uno de los expedientes, que en ocasiones son expedientes de 500 hojas y en otras ocasiones son de 20, ¿no? Pero bueno, todo esto, y está enriquecido con un índice onomástico y toponímico para facilitar su consulta. Lo vamos a editar tanto en papel, en CD. La ventaja en CD es que las personas van a poder poner el nombre del personaje que estén buscando o del sitio o el año, y se despliegan únicamente las fichas que tengan que ver con esto. Y bueno, otro trabajo que estamos haciendo mucho también es el de valorización y el servicio al público que damos. Este servicio al público no se restringe únicamente a la consulta de archivos, biblioteca, hemeroteca o nuestro fondo gráfico. A raíz del rescate de los archivos, se ha hecho también todo un proyecto para el rescate del patrimonio industrial en la zona, que, como ya se comentaba, incluye máquinas, edificios, herramienta, que es todo este patrimonio industrial. Estos fondos documentales son la base para hacer este rescate porque nos aportan muchísima información. Les voy a pasar ahora algunas imágenes, muy pocas, de los museos que han surgido a partir del rescate del archivo, que es la base, que es la piedra angular de la institución, y cómo han apoyado también a la educación y de manera indirecta a la economía de Real del Monte. El primer museo lo inauguramos en 1993 y se abrió en las mismas instalaciones de lo que es el Archivo Histórico y Museo de Minería. Se decidió hacer un espacio en este lugar porque mucha de la maquinaria y la herramienta, una de dos, o se vendía como chatarra o pasaba a formar parte de colecciones privadas. Entonces, bueno, se perdía. Teníamos ya la idea de hacer un museo dentro de una mina, pero no teníamos la mina, entonces necesitábamos asegurar la preservación de todo este patrimonio. El segundo museo es una mina en Real del Monte, es una mina que empezó a trabajar en el siglo XVIII y dejó de funcionar en los años 60 del siglo XX. Eso va a permitir que nosotros tengamos tanto construcciones de la época colonial, que más o menos le estoy señalando aquí, toda esta parte que es una casa de máquinas, aquí se ve muy bien en el momento en que estaba trabajando, que es una casa de máquinas de la época del vapor, la llegada del vapor a esta región. Y finalmente tenemos también esta horca, que ya es una horca metálica, que es de la época en que se trabaja con la electricidad en el siglo XX. Entonces, al recorrer la mina podemos tener un acercamiento a la historia de la minería regional a través de diferentes épocas. Y bueno, tenemos un promedio de 50,000 visitantes por año a este lugar. Como asociación civil no podemos invertir en publicidad, entonces realmente es la publicidad de boca en boca, ¿no? Y bueno, y una página web que ya tenemos ahora. En el 2004, durante 3 años, estuvo trabajando también en el rescate y la restauración de este sitio, que era el antiguo Hospital de los Mineros en Real del Monte. Se inaugura en 1907 y dejó de funcionar en los años 80 del siglo XX. Por eso es que todo lo que ustedes van a ver en exposición en el museo, la botica, las camas, todo el equipo de cirugía, es de la época. Parecería que el tiempo se detuvo ahí y que en el ínter solamente se fueron comprando los insumos que eran necesarios. Entonces, esto hace muy rico el sitio también porque es un museo de sitio. Y tenemos aquí la parte de historia, el archivo de historia de la palabra. Se han empezado a hacer entrevistas a gente que ha tenido que ver con la minería, ingenieros, mineros, médicos,
Y bueno, hemos publicado apenas un CD con resultado de este trabajo, y también hay exposiciones temporales en el Centro Cultural. El último museo es el que se inauguró en mayo del año pasado. Esto es una casa de máquinas, el edificio, es que aquí me pierdo, este edificio, que es la casa de máquinas más grande que hay en Real del Monte, la más emblemática, y que de alguna manera contradice la tradición popular que siempre nos decía que se llama dificultad porque los ingleses llegaron con muchas dificultades a este lugar, con muchas dificultades trasladaron sus máquinas de vapor y más dificultad les costó que entrara, o sea, bajarla por el tiro. Aquí la información de los archivos fue fundamental para nosotros porque, como comenté, íbamos contra la tradición popular y contra también los cronistas locales y la historiografía local. Es una casa de máquinas alemana. La máquina que se instaló en su interior se fabricó en Chemnitz, en Alemania, y bueno, toda la maquinaria que tenemos ahí, la mayoría no es de origen inglés. Sí se conserva un malacate de vapor fabricado en Birmingham y que ahora ustedes podrán ver funcionando. Se ha restaurado, se ha arreglado y se adaptó para trabajar con electricidad. Entonces es muy interesante este sitio porque es la última etapa del vapor y la primera etapa del trabajo con electricidad. Entonces, en el recorrido por el museo tenemos varias maquetas de las máquinas de vapor a lo largo de la historia y se puede ver tanto una máquina de vapor funcionando, aunque sea con electricidad ahora movida, y un malacate eléctrico que aún continúa en funciones. Otra cosa interesante en este sitio es que la compañía, los mineros siguen descendiendo aquí. Entonces, es un museo muy vivo porque para la gente que estamos acostumbrados a ver todos los días a un minero, ya no es nada especial. Pero para muchas de las personas que van, que visitan, para los estudiantes, incluso preguntan, ¿a qué horas va a salir el minero? Y bueno, hay mineros que les encanta dar entrevistas, otros que les da pena y se van, ¿no? Y bueno, y unos ya se inventan unas historias increíbles. Entonces, hay gente que los espera. Y bueno, lo hicimos, buscamos hacerlo como muy didáctico, no me tardo más porque ya, creo que ya me estoy comiendo mi media hora. Y el último proyecto que la institución ha hecho y que, insisto, todo está basado en los documentos del archivo, por eso es que yo digo que es una parte muy práctica de sacarle jugo a los archivos y para que le dé un servicio a la comunidad. Hemos establecido una ruta de la plata, de hecho hay una página web que ustedes van a poder ver en mi última diapositiva, ojalá y la puedan visitar, con la idea de motivar el turismo cultural en la zona, pero basado en el rescate del patrimonio industrial, de todo este patrimonio que la actividad minera fue generando a lo largo de los siglos de explotación, pero no solo minas, también tenemos, bueno, haciendas de beneficio, edificios civiles, que en eso, bueno, el más rico es Pachuca, como por ejemplo un edificio que puede ser que no relacionáramos tanto con la minería como es el convento y la iglesia de San Francisco en Pachuca, que fue financiado, bueno, por dinero de la familia Romero de Terreros, ¿no? Incluso, bueno, se menciona que Romero de Terreros está enterrado en este sitio, ¿no? O un antiguo hospital también, el Hospital de San Juan de Dios, que también durante toda la época de la colonia y aún hasta buena parte del siglo XX recibió subsidio de la empresa minera más importante de la zona. Entonces, toda esta información nosotros la estamos poniendo en esta Ruta de la Plata. Ya se ha publicado un pequeño libro, una guía, para que el rescate, el patrimonio industrial, bueno, tenga una función histórica, sirva, pero le devuelva, le regrese algo a sus creadores, a estos habitantes de la zona, como, bueno, pues a través de este turismo cultural y también con la idea de que la misma gente local conozca un poco su historia, desde otro punto de vista, irla haciendo como más accesible a ellos mismos y que la vayamos revalorando. Bueno, estos son algunos temas de investigación que yo he puesto, por si hay alguien aquí que quiera hacer algún trabajo, y bueno, están invitados. Yo aquí no lo menciono, pero por ejemplo, para época colonial incluso hay información
de compraventa de esclavos o hay información de medicina tradicional también, ¿no? O sea, temas que uno no pensaría que van a estar en un archivo minero, pero que están ahí como parte de todo, de un todo, ¿no? Y bueno, antes de cederle la palabra a Marco, aquí están nuestros correos electrónicos, están las páginas web del Arte de la Plata, a reserva de que quien haya alcanzado a tomar algunos de los dípticos que tenemos, ahí están también todos los datos. Y bueno, ahora sí, ya que di esta introducción general del archivo, ¿ahí está? Bueno, cierro aquí. Bueno, buenos días. En realidad mi especialidad dentro de la institución es tratar de materializar muchas de las ideas que se han ido generando en esta mitad rescate, mitad recreación de la historia minera. Entonces, inicialmente yo entré al tema minero por la fotografía. Fui invitado a tomar fotos en una mina por un par de investigadores que abandonaron el tema, y yo un día me vi solo en la mina con un minero que me decía, bueno, ¿va usted a entrar o se va a ir a otro lado? Y yo dije, bueno, pues si ellos no vinieron, yo sí quiero entrar. Y ahí empecé mi trabajo como fotógrafo. En realidad yo en aquel entonces estaba trabajando para la Fototeca de Antropología, es el famoso Archivo Casasola, que en realidad es algo más que el Archivo Casasola, es una fototeca verdaderamente extraordinaria. Yo creo que es de las joyas que México posee, ¿no? Yo le dediqué pues casi 16 años ahí. Hice el Museo de la Fotografía y luego quedé a cargo de hacer trabajos de investigación sobre fotografía, exposiciones y todo eso, ¿no? Originales de Tina Modotti, de Guillermo Kahlo, fotografié los originales de Isidore, por ejemplo, ¿no? de Semo, en fin, de tantos fotógrafos, ¿no? en la historia de nuestro país. Y eso me dio también una formación visual y también un interés por la historia. Entonces, cuando entro al tema de la fotografía y empiezo a hacer mis propias fotos, en realidad me interesa la fotografía documental, ¿no? Y ahí empecé a trabajar. Actualmente, recién acabamos de publicar un libro que reúne 25 años de ese trabajo en las minas. Entonces, para mí fue una experiencia pues casi de vida, ¿no? De andar con los mineros mucho tiempo, con ellos, acompañándolos y pues me platicaban de todo, ¿no? Y conviví con ellos muchas horas, ¿no? Porque la cuestión ahí es de que cuando uno entraba a la mina, entraba normalmente con el encargado de la seguridad, ¿no? Y entonces, como no podía uno separarlo de sus actividades, en realidad lo acompañaba a uno a realizar su trabajo. Entonces duraba el turno, yo me iba con él desde muy temprano y salía con él, ¿no? Entonces durante 8 horas diarias de pronto permanecía yo recorriendo los túneles, ¿no? Acompañándolo a los laboríos y veía qué es lo que le decía a los mineros, comía con ellos, almorzaba. Entonces fue una experiencia muy formadora, y me ha servido ahora para los museos, ¿no? Realmente ha sido una experiencia como que muy amplia, ¿no? Bueno, pero ahora lo que nos toca es hablar de el paisaje minero. Le puse escenas costumbristas a un paisaje minero. Lo interesante está en que durante el siglo XIX empiezan a recrearse escenas del paisaje minero en el distrito de Real del Monte y Pachuca. La mayor parte de estas imágenes las realizan personas que llegan de diferentes partes, algunos contratados por la compañía, como John Phillips, y otros simplemente son pintores viajeros, como el Barón de Courcy, ¿no? Rugendas, por ejemplo, acompañando al Barón de Courcy en las cascadas de Santa María Regla. Realmente eran lugares verdaderamente maravillosos, tenían su encanto, el entorno natural era verdaderamente impactante, ¿no? Es una zona alta, entonces está rodeado de montañas muy bellas, de zonas boscosas.
Las minas empezaban a devorar un poco de toda esa naturaleza, pero todavía había una sensación así de belleza natural, ¿no? La hacienda de San Miguel Regla, este es Santa María Regla, perdón, está mal el título, es Santa María Regla de Eugenio Landesio. Otra vista de Santa María Regla. Lo interesante de estas imágenes es de que nos hacen ver las instalaciones tal y como eran un poco antes de las transformaciones que vienen con la llegada de la electricidad a la región. Aquí, por ejemplo, todavía se ve el sistema de beneficio de patio. No sé si ven al centro unas como tortas. Ahí es donde los mineros acostumbraban a mezclar el mineral con el mercurio para poder beneficiarlo. Está bien. Lo mismo sucede con la siguiente, en la parte baja. Miren, aquí ven a las mulitas cómo están moviendo el mineral para que haga una amalgama, ¿no?, junto con el mercurio. Ese era un sistema que digamos que se mejoró en Pachuca por un sevillano, Bartolomé de Medina, en 1557, y es un sistema que permaneció prácticamente sin grandes cambios hasta principios del siglo XX, con la introducción del sistema de cianuración en 1906 por los norteamericanos. Es un caso insólito, ¿no?, la invención de un sistema que dura prácticamente 300 años, pero además que se utiliza en Pachuca inicialmente y se propaga por el mundo. Lamentablemente Pachuca no le ha dedicado ningún reconocimiento, ¿eh? Hay una placa en una de las haciendas bastante modesta y hecha por el director de una compañía, y no tiene mayor relevancia, ¿no?, que perdida además porque nadie la ve. Ahora es un lugar cerrado para el público. Entonces no ha habido un reconocimiento a la labor de este hombre, ¿no? Bueno, lo interesante de nuestros acervos, en especial el acervo gráfico, es de que tiene imágenes muy interesantes desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Durante el siglo XIX hubo fotógrafos que fueron contratados por la compañía para captar imágenes de la importancia de sus instalaciones. De alguna forma tenían también que promover ante los inversionistas, ¿no?, la naturaleza de la inversión y el lugar en donde se situaría. Entonces, esto nos da imágenes que son fantásticas. Esta me encanta, es un poco difícil de ver seguramente, pero si ustedes pudieran observar a detalle a los personajes, realmente es una imagen increíble, muy ilustrada. Hay un niño casi al centro, en esta parte, con la famosa canasta llena de tacos, ¿no?, los morrongos que les decían en las minas. En realidad era una manera de ir aproximándose a ellas, ¿no? Normalmente el siguiente paso es que se convertía en un peoncito o en un operario, ¿no? La mina de Dolores, en realidad eran instalaciones espléndidas, ¿eh? Actualmente estas minas todavía existen. De hecho, en esta tenemos un proyecto ahora de convertir esta en un museo, pero también en una escuela de artes y oficios. El bosque del Liloche. Esta es una imagen de las que hemos mostrado ahora en la exposición que se ha realizado. Es muy bonito este conjunto de imágenes porque habla de la manera en cómo la gente se entretenía en el entorno, ¿no? El bosque de Liloche es un bosque muy singular, ya ha sido declarado reserva ecológica. Es un sitio que en las temporadas de niebla es verdaderamente encantador, parece sacado de un cuento para niños. Tiene unos encinos centenarios increíbles, entonces crea un ambiente sensacional y hay muchas leyendas en torno a ese bosque, ¿no? Las que conocemos normalmente, ¿no?, de aparecidos, fantasmas, amantes, gnomos, o sea, todo eso, pero era motivo de encuentro de la población y también de su imaginación, ¿no? Miren, los niños ahí acostumbraban.
pero son árboles que ahora, bueno, si estamos hablando de 1920, este árbol ahora tiene 300, 400 años, ¿no? Entonces son fantásticos. Bueno, otra de las cosas que la gente recuerda con mucha nostalgia era el tren eléctrico, ¿no? Que subía de Pachuca hacia Real del Monte. Pero, por ejemplo, hay muchas historias en torno a ese tren que desapareció en algún momento. Se cuentan que en las subidas la gente prefería bajarse e ir caminando porque el tren era mucho más lento. ¿No? Entonces, pero lo bonito de este acervo fotográfico es que va contando un poco esa vida cotidiana, ¿no? De la gente, ¿no? El fotógrafo se ve que le echó mucho feeling para ir captando esos aspectos. Los mineros. A diferencia, por ejemplo, de las imágenes que vimos del siglo XIX, en donde pudiera decirse que no hay la presencia del hombre, no existe quién está a cargo del trabajo, la fotografía de alguna manera nos da un testimonio, ¿no? Un testimonio de quiénes estuvieron al frente, ¿no? Y cómo lo hicieron. Hay imágenes verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, ustedes pueden ver a este trabajador en 1947 y utiliza unas alpargatas. Los norteamericanos vendían los zapatos a los trabajadores. No estaban obligados por ley a entregarles equipo de seguridad, ¿no? Lo tenían que adquirir los trabajadores. Y nosotros tenemos en nuestra colección de gráficos carteles en donde les dicen a los trabajadores: es mejor el zapato que el guarache. Eran sus comerciales para que el trabajador fuera y se comprara sus zapatos, ¿no? O sea, uno ahora puede ver esas imágenes y analizarlas de muchas maneras, ¿no? Y esto es lo interesante de ellas. Otra cosa interesante que también está en el fondo gráfico de nuestro archivo es una colección increíble de carteles de seguridad. Es increíble. Empieza desde 1920 esa colección hasta por ahí de 1950 y después se interrumpe. Aparecen posteriormente otra pequeña colección, pero ya son carteles impresos con eslogans únicamente, así como de cuídate para que tu familia te reciba con alegría, o ten precaución en el trabajo. Pero los carteles que van de 1920 hasta los años 50, todos ellos contienen historias, como por ejemplo, historias desarrolladas a manera de cuento, ¿no? Con el escenario y todo. Hay algunos que son tan descriptivos que uno entiende que no podía más que suceder un accidente, ¿no? Aunque el cartel se encarga de decir que todo fue un descuido del trabajador, ¿no? Obviamente los carteles los elaboraba el Departamento de Seguridad como medida de prevención, ¿no? Decía, en tal lugar, tal trabajador le pasó lo siguiente por haber realizado esas actividades que no debía haber hecho. Pero uno ve las condiciones en las que los trabajadores estaban laborando y pues era verdaderamente difícil pensar que no pudiera haber un accidente, ¿no? Entonces, ahora ya hay un trabajo ya sobre esos carteles, ¿no? Pero esto sugiere que la riqueza de los documentos no solamente es porque reflejan un instante, sino también porque nos permiten ahora investigar un poco más el contexto en que esos documentos fueron producidos, ¿no? Al margen de las intenciones de quienes los hicieron, ¿no? Entonces, esta es una de las riquezas documentales que tiene este archivo, ¿no? La parte gráfica. Y, por ejemplo, en el caso en particular del Museo de Medicina Laboral que Belén les ha proyectado ya, ahí tenemos una colección muy amplia de carteles que explica un poco el porqué de esas instalaciones, ¿no? El porqué de todo ese tipo de instrumentos y medicinas que hay ahí, ¿no? Entonces, el visitante se lleva una imagen más o menos amplia de lo que ha sucedido en la minería. Bueno, pues es todo lo que tenía para ustedes.